Hola amigos, desde este humilde programa llamado La Alquería, y aprovechando que nos encontramos precisamente en esta residencia tan especial llamada Villa Astrida, hacemos un alto en el camino y nos planteamos acercarles una pequeña semblanza de la historia de Balduino y Fabiola, a quien tanto querían los motrileños. Un amor que además era recíproco, pues las imágenes de ambos paseando por nuestra ciudad sigue imborrable en la memoria de muchos de nuestros vecinos. El carácter del rey, campechano, cercano, bueno, apacible y cariñoso, granjeó rápidamente el sentir de todos los que aquí vivimos, que además sentíamos una sensación de orgullo, ¿no?, al saber que fue Motril el destino elegido para construir la finca de su retiro espiritual. Así Motril tuvo la suerte de hospedar y abrigar a dos de los reyes europeos más icónicos de las últimas décadas. El amor procesado por ambos era digno de los más hermosos y bonitos cuentos de leyenda. Los reyes de Bélgica, Balduino y Fabiola, una historia de amor muy real. El amor entre Balduino y Fabiola ha sido el hilo conductor de una historia que siempre ha fascinado a los ciudadanos, tanto españoles como belgas y resto de Europa. Y por supuesto para los motrileños que vivieron este amor en primera persona, gracias a sus largas estancias en Villa Astrida y a sus paseos por la ciudad. Balduino se convirtió en el quinto rey de los belgas con tan solo 21 años, y una vez coronado en 1951, comenzó la desesperada carrera por buscar una reina. Entre las candidatas destacaron la que finalmente fue la reina de España, doña Sofía, o también doña Pilar de Borbón, hermana de don Juan Carlos, pero ninguna de las candidatas parecía encajar con la personalidad de aquel melancólico monarca conocido como el Rey Triste. El rey Balduino le llamaban el Rey Triste, sobre todo porque ha perdido su madre cuando era muy joven, la reina Astrid. Siempre ha dado una impresión muy modesta, casi tímida. También tenía un interés muy grande, muy sincero para la gente al borde de la sociedad y también para los niños que ellos no tenían, la reina Fabiola. Aunque hoy en día suele ser más común que en 1960 un rey se casara por amor, era algo inusual. Pero Balduino, rey de Bélgica, se podría decir que eligió a la mujer con la que compartiría el resto de sus días, sintiendo que de verdad Fabiola de Mora y Aragón era la persona indicada. La boda, celebrada en la Catedral de Bruselas en 1960, sorprendió a los españoles por los orígenes humildes de la novia. Le siguen egregios testigos, invitados de honor, representaciones diplomáticas y delegaciones extraordinarias del extranjero, mientras entonan el Aleluya los cantores de la Catedral de Malinas y los coros españoles. Había tanta expectación que fue la primera boda televisada, con 1.300 invitados, entre ellos y como representantes españoles, don Juan Carlos y Cayetana de Alba. Después de 25 años, el pueblo de Bruselas y con él toda Bélgica aclama a la real pareja. Su más íntimo deseo de tener una reina se ha cumplido ya. Fabiola iba vestida de valenciaga. Lucía en el baile posterior además una corona de pedrería que dejaba boquiabiertos a todos. Ellos empieza, y el pueblo belga, contagiado por tanta felicidad, participa en la alegría de sus soberanos. Ya en aquel entonces, el alcalde de Motril, Juan Antonio Escribano Castilla, tuvo el honor de conocerlos bien,
pues la llegada de los reyes a Motril y su posterior asentamiento en Villa Astrida hizo que se estrecharan lazos y se crearan vínculos muy fuertes con la familia real. Él mismo nos recuerda cómo era, a lo motrileño, el amor de ambos. Era una pareja que en Motril la definíamos, creo yo, que la definimos o podíamos haberla definido de una manera más cabal que en ningún otro sitio. Eran empalagosos, porque se estaban siempre o cogidos de la mano, o cogidos del brazo, o atentos uno a los movimientos del otro y el otro del uno, y así se pasaban el día, por lo menos en los actos. Ambos fueron un matrimonio feliz y enamorado, pero sin hijos. Por más que quisieron y por más que lo intentaron, nunca pudieron ver cumplidos sus deseos. La pareja se procesaba un amor real. Fabiola, que llegó a someterse a una intervención quirúrgica para tener un embarazo, sufrió 5 abortos que le obligó a asumir que no tendrían descendencia. A pesar de todo, aprendieron a sobrellevar la situación. El hecho de que ella no tuviera hijos fue fundamental en su vida, porque supo asumirlo como un designio de Dios. Su Majestad la Reina Fabiola es que en cualquier fiesta que coincidíamos con alguna persona a la que se la presentábamos, algún matrimonio, pues la primera pregunta que hacía a la señora al que se presentaba es que cuántos hijos tenía. Y le decía, pues tengo 2. ¿Y cómo se llaman? Pues se llaman Antoñita y Pepito. Al cabo de mucho tiempo, digo que cuando pasaban meses, volvía a ver a ese matrimonio y le preguntaba por Antoñita y Pepito. Se acordaba perfectamente de esa familia. Eso sí, llegué yo a comprobarlo. Cierto es que ambos se dedicaron a cuidar a todos sus sobrinos, que eran muchos, y se volcaron con los niños de algunos orfanatos, participando además en decenas de obras de caridad. Fueron unos monarcas muy queridos por los belgas, aunque vivieron una importante crisis provocada por la ley del aborto, que Balduino se negó a refrendar, razón por la que abdicó durante 36 horas, acogiéndose a una incapacidad temporal. Y es que sus convicciones católicas le llevaron a justificar su negativa por razones de conciencia, lo que obligó a tomar medidas absolutamente excepcionales. La muerte del rey ha provocado reacciones y emociones muy fuertes en Bélgica. En los días antes de los funerales, casi 300.000 personas han ido al palacio para decir adiós al rey. Era una grande sorpresa para nosotros, porque no sabíamos que él era tan popular. Y también tenía una significación política, porque en estos momentos pienso que el rey ha unificado a los belgas más que nunca. Bélgica es un país que está volviéndose siempre más un país con regiones autónomas, con siempre menos unidad belga. Esta era una cosa muy especial. Para los motrileños, ajenos a todas esas crisis políticas europeas, los reyes eran parte de la familia. Sus continuas salidas a realizar compras a las tiendas o compartir charlas con más de un vecino era algo normal y que todavía queda en la memoria de aquellos que lo conocieron a pie de calle. Ellos tenían necesidad de salir y no hacían ningún alarde en ningún sentido, porque salían muy poco. La reina salía de compras corrientemente, visitaba el comercio y no en ningún momento pues se vio agobiada por parte de nadie, ni de los propios comerciantes, que ya la conocían. Entonces lo que es que ella hacía sus compras y a lo mejor tenían una atención con ella de cualquier obsequio, pero ella siempre acompañada de un miembro de su sobrina o de su hermana. Había momentos en que salían
normalmente como cualquier madre o padre de familia de la ciudad. Llegaba una época en donde, con motivo de una fiesta religiosa, salían, porque a ellos le decía un padre agustino, tenían una capilla dentro de la residencia y le decía un padre agustino la misa, pero algún acto litúrgico ya de mayor envergadura, como es durante los oficios del jueves y del Viernes Santo o de Pascua de Resurrección, ellos asistían e iban normalmente a los agustinos o a la iglesia de las Nazarenas. Esa era la salida que tenían. Sus paseos por el campo, senderos, por las calles motrileñas eran conocidos, pero también su gran relación con el Club Náutico de Motril, donde atracaba su embarcación, el Ávila, así como su pasión por los deportes náuticos. Tenían siempre una especial dedicación y siempre se preocupaban por los niños, siempre estaban preocupados por los niños, por el deporte, por la educación y sobre todo por sus actividades náuticas. Por eso la relación de los reyes de Bélgica, especialmente del rey, y con el propio Club Náutico, es algo que no se puede borrar. Y yo creo que los pantalones del club siempre respiran y respiran con el nombre de Balduino de Bélgica. Fue el 31 de julio de 1993, alrededor de las 9:30 de la noche, cuando el rey Balduino de Bélgica fallecía de una crisis cardíaca mientras se encontraba en la terraza de la finca de Villastrida, su casa aquí en Motril, junto a sus perros Teckels, Mico y Tofik. Pasó sus últimos minutos de vida mirando al mar Mediterráneo. Tenía 62 años y aunque era conocido como el Rey Triste, había protagonizado una de las historias románticas más comentadas e inolvidables de la realeza europea. Tras un paseo largo en bicicleta, como solía hacer tan a menudo, Balduino llegó a casa al atardecer. Tras una ducha y coger varios de sus libros favoritos, se dispuso a subirse a la terraza, donde le gustaba finalizar el día en su silla de siempre. Minutos más tarde, Fabiola, ante su tardanza para ir a cenar, fue quien encontró el cuerpo desplomado del fatídico monarca. Don Juan Carlos y doña Sofía despiden con honores militares los restos mortales del rey Balduino. Desde primeras horas de la mañana, numerosos ciudadanos de Motril han querido ofrecer el último homenaje al que durante muchos años ha sido el personaje más popular y también más querido de esta localidad granadina. También en torno a la residencia veraniega de los reyes de Bélgica se reunieron varias decenas de ciudadanos belgas a los que la muerte de su rey les sorprendió en sus vacaciones por Andalucía. Un centenar de policías y guardias civiles mantienen acordonada la finca Astrid en la localidad granadina de Motril, donde anoche falleció por parada cardíaca el rey Balduino de Bélgica. Mientras tanto, numerosas personas, tanto turistas como vecinos de Motril, se han concentrado en la residencia veraniega de los reyes de Bélgica para dar su último adiós a Balduino. La imagen en el funeral de su desconsolada viuda, Fabiola de Bélgica, dejó impresionados a todos. Iba de blanco inmaculado por la promesa que Balduino le había pedido mantener, que no era otra que no vestir de luto en el caso de enviudar primero. Así las cosas, el médico y cardiólogo Carlos Aguado fue el encargado de intentar sus maniobras de resucitación, a pesar de que la reina ya había estado durante más de 20 minutos practicando el boca a boca. Llegamos muy rápidamente al palacio, estaban esperándonos, había allí un ambiente de una gravedad extrema. Subimos rápidamente las escaleras, llegamos hasta arriba, hasta la azotea, donde el rey tiene un despacho y donde lo habían encontrado desvanecido sobre la mesa y lo habían sacado a la azotea, a la terraza, y allí estaba tumbado sobre una toalla de estas de playa, y estaba la reina junto a él arrodillada, y me acerqué, lo vi sin pulso, sin respiración, comprendí que tenía delante de mí una parada cardiorrespiratoria. La reina me dijo que ya había ella iniciado una maniobra de reanimación, es decir, que ella había empezado a hacerle la respiración boca a boca, y yo pues continué esa misma maniobra ya pues con
con mi técnica, que en fin, es la técnica que usamos normalmente cuando encontramos un suceso de esta naturaleza, es decir, una parada cardiorrespiratoria. Una vez certificada su muerte, la noticia se extendió a partir de la medianoche y Motril arropó con sus lágrimas la partida de su vecino más insigne, aquel con el que había compartido tantos momentos cercanos, de paseos, de compras, de charlas desenfadadas, recordando al balduino de zapatillas, pantalón corto y camisa. Una vez comunicado a la reina el fallecimiento del rey, ella nos pidió a los allí presentes que ayudáramos a trasladar al rey a su habitación, a su dormitorio, cosa que accedimos naturalmente. Y cuando llegamos a la habitación lo depositamos sobre la cama suya. Ella pues le entrelazó las manos sobre el pecho y se la rodeó con un rosario que tenía en la mesita de noche. Yo le pedí permiso en ese momento para ayudarle y cerrándole los ojos y ella me lo concedió y le puse la mano sobre los ojos para cerrarle los párpados que habían quedado un poco abiertos por las maniobras y las exploraciones que le habíamos hecho al rey. Cuando el doctor Aguado llegó, se lo encontró tendido en la terraza del edificio que da al mar, desnudo de medio cuerpo hacia arriba, intentando reanimarle el servicio de urgencias. No se pudo hacer nada. Balduino llevaba ya varias horas fallecido, aunque la hora oficial de su fallecimiento fue acordada por la Casa Real a las 21 horas. La causa, un paro cardíaco. La extremaunción fue impartida por su capellán, el padre Epi de los agustinos Recoletos de Motril. La reina en todo momento estuvo junto a su marido, el rey. Ella estuvo colaborando con nosotros en todo lo que le pedíamos, en todas las preguntas que le pudiéramos hacer. E incluso ella misma trajo todas las medicinas que el rey tomaba en aquel momento, para si alguna servía para el caso. Y cuando ya le comunicamos que el rey había muerto, pues se mostró firme y entera y fuerte y no perdió nunca el control de la situación ni el control de sí. El fallecimiento fue confirmado en Bruselas a las 2 de la madrugada por el gabinete del primer ministro. Por entonces ostentaba la corresponsalía de la agencia EFE y a través de ella se daba a conocer en Bélgica el fallecimiento de su rey. Durante la noche del sábado al domingo 1 de agosto, el gobierno belga ha decidido de mandar una delegación a Motril, encabezado por el primer ministro de Bélgica y también con otro ministro y un doctor, un médico, sin duda para arreglar la procedura oficial aquí a Motril, para ver y hablar con la reina y también con el hermano del rey, el príncipe Alberto, que después era el nuevo rey que ha sustituido a su hermano. Balduino, que había llegado con la reina Fabiola el 22 de julio de 1993 a esta localidad costera para pasar sus vacaciones, había sido operado en 1992 de una afección cardíaca en París. Las autoridades del aeropuerto de Granada, el más cercano a Motril, recibió la orden de abrir las pistas poco antes de las 2 de la madrugada. Se esperaba que el cuerpo del monarca fuera repatriado a su país en el transcurso de la mañana del día siguiente. El gobierno belga convocó para las 9:30 de la mañana un consejo de ministros extraordinario para organizar los funerales y el entierro e iniciar los trámites sucesorios. Para dar una idea de cuáles fueron de cómo se quería preservar la intimidad de todo lo que estaba ocurriendo dentro, lógicamente, pues recuerdo una anécdota. Fue que a media mañana también, no sé la hora exacta, llegó a la puerta de la residencia un coche que quería penetrar. Entonces no podía hacerlo. Y ya al final, cuando avisaron los servicios de seguridad, ya se comprobó quién era. Y era precisamente el hermano de la reina, don Jaime de Mora, que estaba recomendado que no pasara ningún coche dentro, pero él insistió y lógicamente pues pasó con el coche dentro. Como no podía ser de otra manera, los reyes de España se personaron en Motril el 1 de agosto, al igual que el hermano menor de Balduino, el príncipe Alberto, actual rey de Bélgica e hijo de Leopoldo III.
también se trasladó el hermano de la reina Fabiola, Jaime de Mora y Aragón, así como miembros del gobierno belga, con su primer ministro al frente, y el alcalde de Motril, Miguel López Barranco. Al día siguiente y en furgón, el cadáver del rey de los belgas fue trasladado al aeropuerto de Granada vía Bruselas para despedirse definitivamente de los motrileños. Los reyes de España, también, con honores de jefe de Estado, despedían los restos mortales de Balduino de Bélgica. Fallecía así el rey de los belgas y rey de los motrileños, que brindaron con sus lágrimas una sentida despedida. Y es que, desde que llegaran a Motril, tanto Balduino como Fabiola se habían hecho querer, sobre todo por su forma de ser y su proximidad a nuestra gente. Desde que Balduino vio Motril desde el cielo en un viaje oficial, su amor por esta tierra fue creciendo y no tardó en poner un pie en el conocido Pago del Vasco, un enclave que por sus características de sol, de playa y tranquilidad, pronto reconoció como idóneas para erigir aquí su retiro más espiritual. Desde que Balduino eligiese Motril como destino, los motrileños se han sentido enormemente privilegiados de ser los elegidos y poder compartir con los reyes tantas y tantas anécdotas desde el primer día. La realidad es que no tenían definido todavía el situarse en este término de Motril y menos en aquel paraje de La Vega, que estaba al final de este pago, ya lindando al final del camino del río Seco, lindando con el mar. Estando en ese terreno, yo observé que el rey solo, mientras ellos charlaban y yo con ellos al mismo tiempo, el rey se iba hacia el mar, se volvía a donde estábamos, seguía hacia la izquierda, hacia el levante, se iba hacia la derecha, hacia el poniente, volvía nuevamente a donde estábamos nosotros, y así resulta que eligió el terreno según iba observando el horizonte de aquel terreno. Después de aquella observación entré yo en la duda que por qué sería tanto mirar hacia un lado y a otro, y me enteré, me lo aclaró el propio rey, diciendo que él trataba de venir de hacer un edificio, una residencia veraniega, en un lugar desde donde en cada una de las habitaciones que tuviese la residencia se viera la nieve, se viera el campo y se viera el mar. Él quería hacer esa triangulatura con esos tres factores importantísimos, debido a que era un deportista nato, sobre todo en lo de la nieve y en lo del mar. Así Balduino tomó la decisión finalmente de dar los primeros pasos para la puesta en marcha de Villa Astrida, nombre que se debía a su madre, la reina Astrid de Suecia. Se enteraron de que había esos terrenos donde ya estaban haciendo Playa Granada, habían hecho un edificio y que estaban tratando de hacer más construcciones, y este hombre lo que hizo fue hablar con don Pedro Moreno Segura, que a la sazón era no sé si el presidente del Consejo de Administración de la
Nuestra Señora de Rosario de la Azucarera de Salobreña, y lo que hicieron fue comprar particularmente ellos el terreno, de forma que no fue ni un regalo. Puede que el terreno le cobrasen un poco más barato que realmente ellos estaban pidiendo a los demás, pero la gran verdad es que ellos pagaron, y eso lo sé a ciencia cierta, que pagaron el terreno y ahí se construyeron, siendo patrimonio exclusivo y personal de ellos, de los reyes. Una vez comenzadas las obras de Villa Astrida, el rey las visitó como un obrero más, dejando ya la impronta de su personalidad cercana, trabajadora y empática con los demás. Cuando estaba la obra, recuerdo que se veían ya los marcos puestos en las distintas dependencias. Hubo un momento en que me enteré al día siguiente, no aquella tarde, sí que el rey había pasado la noche durmiendo, porque al principio estuvo parando en alguna otra ocasión en el Hotel Costa Nevada, pero esta noche se quedó, puso una zodia, una lancha de esas que utiliza la Cruz Roja, la puso boca abajo y utilizó ese colchón y durmió con las habitaciones que no tenían ni las puertas hechas. Veía que el rey en alguna ocasión, eso lo aprecié personalmente, cogía una carretilla y le preparaban unas cuantas cervezas y las distribuía entre los obreros que estaban dedicados a la construcción. O sea que él tomó una parte activa fundamental en la propia construcción cuando venía y se tildaba como si fuera un obrero más de la misma. Y la hicieron muy, muy rápidamente. Veinte años y algunos meses más tarde, el 5 de diciembre del 2014, fallecía la reina Fabiola. Persona, al igual que Balduino, muy estimada en Motril. Su sencillez en forma de vestir o en su relación con las personas que contactaba sin mediar protocolo alguno, generaba empatía con la ciudadanía, granjeándose de inmediato el afecto de la misma. Fabiola, nacida en Madrid el 11 de junio de 1928, pasó sus últimos años de vida en Stubenberg, en el llamado Palacio de las Viudas, a las afueras de Bruselas, junto a varias damas de compañía. La reina Fabiola de Bélgica expiraba un viernes a los 86 años de edad. El estado de salud había empeorado en los últimos meses y permanecía desde el verano de ese año con respiración asistida. Eran los reyes Felipe y Matilde, miembros de la familia real, los que anunciaron con gran tristeza la muerte de la reina Fabiola, que ocurría en el Palacio de Stubenberg. Fabiola era de carácter introvertido y taciturno, tal vez por sus amargas experiencias personales. La reina, al igual que su marido, siempre fue una ciudadana más, tal y como aseguraba el motrileño Juan Pablo Galeote, trabajador de Villa Astrida. La reina Fabiola fue para Motril una persona entrañable, una persona que instauró su residencia de verano, pensando sobre todo la tranquilidad que iba a encontrar en Motril, en esta ciudad que al fin y al cabo ellos han formado parte de su ciudadanía, pues como uno más, han sido siempre personas que han integrado mucho con el motrileño, han conversado con todos sus ciudadanos y sobre todo han querido formar parte de esa pequeña familia o gran familia que tenemos en Motril, de poder tener el privilegio de este clima, de este sitio tan maravilloso que tenemos cerca de Sierra Nevada y con un mar maravilloso que nos baña, y sé de primera mano que ellos estaban enamorados de Motril, era su escapatoria ante su forma de vida. Y era lo que más añoraban ellos, venir a Motril para poder descansar, pasar unos días de descanso y sobre todo estar con su familia más cercana, su familia de Madrid, con la que pasaban largas temporadas en esta ciudad. Ella era una persona realmente amable, entrañable, cercana,
amiga de su amiga. Era una persona que no dudaba en ningún momento de utilizar su gran personalidad para dar muestras de cómo hacer las cosas en la vida. Ya lo hizo su marido y ella evidentemente lo ha hecho también. Y creo que ante todo era una persona de humanidad, una persona que lo primero que miraba eran los valores como persona ante los privilegios que a lo mejor pudiera tener. Mi contacto con ella realmente ha sido últimamente ya telefónico y bueno, era aproximadamente cada 2 meses, 3 meses nos llamábamos para saber el uno del otro y sobre todo pues compartir un poco cómo estaban las cosas, tanto aquí como allí. Desde el fallecimiento del rey Balduino y en su recuerdo desde el Ayuntamiento de Motril, se creaba el Festival de Música Sacra que llevara su nombre, al cual asistía la reina Fabiola en primera persona. En recuerdo también de la reina belga, el Ayuntamiento de Motril declaraba un día de luto en nuestra ciudad, colocando las banderas a media asta en señal de duelo. Hoy estamos muy tristes, de hecho hemos decretado un día de luto en la ciudad con la suspensión de todos los actos institucionales y la bajada de las banderas a media asta, porque bueno, a Fabiola se le tenía mucho cariño, tanto a ella como a su marido, que falleció precisamente aquí en Motril, en Villa Astrida, pero a ella se le tenía un cariño especial. En Motril eran unas personas muy cercanas, muy llanas y estaban muy integradas en la vida de Motril cuando veraneaban, cuando pasaban sus meses de veraneo y de descanso en nuestra ciudad. Y bueno, pues la reina Fabiola significó para Motril, bueno, pues los años 70, cuando nadie apostaba por Motril desde el punto de vista turístico, el hecho de que unos reyes, en este caso los reyes de Bélgica, escogieran Motril precisamente pues para pasar sus días de descanso, pues puso a Motril en el mapa europeo desde el punto de vista turístico. Y bueno, siempre que venían hablaban muy bien de Motril y de los motrileños también. Bueno, pues supuso que los reyes de España vinieran en alguna ocasión a Motril y para nosotros pues eso fue muy importante. Motril ha homenajeado desde entonces el recuerdo de ambos con continuos actos en su memoria. El gran paseo de la playa de Poniente lleva el nombre de nuestro querido belga, un colegio con el nombre de Fabiola, conciertos, exposiciones y centenares de recuerdos, fotografías, vídeos, llenan con sentimiento la memoria de todos los motrileños. Mientras el Papa Francisco ordena abrir la causa de beatificación del monarca, al que siempre ha considerado un santo, ya que Balduino pasaría a la historia como un hombre creyente, austero, tranquilo, cariñoso y campechano, que además sentía predilección por los pobres. En este momento, también quisiera darles una noticia. Cuando regrese a Roma, comenzaré el proceso de beatificación del rey Balduino. Que su ejemplo de hombre de fe ilumine a los gobernantes. Pido que los obispos belgas se comprometan para llevar adelante esta causa. Del mismo modo, y como gesto para profundizar en la personalidad del rey belga, y de forma reciente, se publica un nuevo libro sobre el rey Balduino, escrito por el cardenal Suennes, que refleja la biografía existencial del que fue aclamado como rey de los belgas, pero también otros escritos rescatados de la correspondencia privada del rey, como personas de su entorno familiar, cartas del rey Balduino que traslucen la profundidad de su vida espiritual, así como su unión con Dios y su humanidad. Se inauguraba el Museo Memorial del Rey Balduino en la propia residencia donde pasó tantos veranos junto a Fabiola de Bélgica. La casa,
que está llena de recuerdos personales, recordará las figuras de los reyes Balduino y Fabiola, los reyes de Bélgica, los reyes motrileños.